Bienvenidas y bienvenidos a una emisión especial de Justicia TV sobre representación política y vida democrática. Como saben, en las últimas semanas el debate en la opinión pública ha girado en torno a cómo debe ser la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Si cierto fragmento de la Constitución debe de leerse de manera literal o sistemática. Si el límite a la sobrerepresentación aplica solo a partidos políticos o también a coaliciones. Si más bien el debate debe centrarse al otro límite constitucional relativo a 300 diputados. O por supuesto, si en esta discusión se está jugando el destino de la tuerca constitucional que asegura el pluralismo democrático en nuestro país. Sobra mencionar que se trata de un tema particularmente técnico y abigarrado, característica de la cual nuestra clase política, no de ahora, sino siempre, ha sacado ventaja para impulsar sus intereses. Pero también es cierto que ahora, como nunca antes, el tema de la sobrerepresentación pone en peligro la pluralidad del órgano político más importante de nuestro país, el Congreso de la Unión. Y para ello vamos a conversar el día de hoy con José Woldenberg. Bienvenido, José Woldenberg, a esta emisión especial de sobrerepresentación. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Un gusto. En principio no necesita presentación, es alguien muy conocido en la vida pública, muy conocido en la construcción de las instituciones, algunas de las instituciones, en particular el entonces conocido IFE, de nuestra vida democrática. Hoy actualmente, yo soy lector asiduo de sus ensayos y escritos. Él se firma como escritor y ensayista. Yo agregaría que también es académico, por supuesto, sí. Pero un dato clave para aquellos que no lo conozcan es que fue uno de los primeros consejeros ciudadanos del entonces IFE durante el 94-96 y también fue consejero presidente del IFE durante la primera renovación democrática del Congreso de la Unión en el periodo del 96 al 2003. Hay más datos, ha escrito ficción, ha escrito muchos ensayos políticos y también ha sido personaje en activo y personaje que ha registrado la evolución de la izquierda democrática y no democrática de nuestro país. Bueno, nuevamente bienvenido, Pepe. Gracias. Y yo quisiera arrancar, digamos, tenemos 50 minutos para conversar sobre este tema y creo que una pregunta con la que me gustaría arrancar es, ¿por qué es tan importante, digamos, en la discusión está el tema de la sobrerepresentación puede acabar con la pluralidad en el Congreso, puede acabar con las minorías o puede desinflar a las minorías de manera incorrecta? Llegaremos a esos aspectos de por qué es incorrecto, de por qué no se está traduciendo de manera adecuada la votación de los electores en el número de curules o número de diputaciones en el Congreso, pero ¿por qué es tan importante la pluralidad en el Congreso? ¿Y por qué se puede decir, al menos yo lo creo, no sé si tú coincidas, que en varios aspectos el Congreso de la Unión es inclusive más importante como órgano político que el presidente? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto estar contigo. Bueno, el pluralismo está en la sociedad. El pluralismo no es un invento. Creo que todos sabemos que en la sociedad palpitan puntos de vista, diagnósticos, ideologías, intereses diversos. Uno lo sabe porque vive en una familia, porque tiene amigos, porque tiene compañeros de trabajo y de manera natural se da cuenta de que las sociedades son plurales. Lo que hace la democracia es reconocer ese pluralismo y ofrecerle un cauce para su expresión, para su recreación, para su convivencia y para su competencia de manera institucional y pacífica. Esa es la idea democrática. En las antípodas se encuentran pues, todas las ideas de los regímenes autoritarios, totalitarios, teocráticos, dictatoriales, que piensan exactamente lo contrario, que las sociedades son bloques indiferenciados, donde palpita un solo interés, donde hay una sola ideología correcta, donde de tal suerte que pues, para ese tipo de regímenes, por supuesto, la representación de la pluralidad es innecesario. Incluso dirían ellos, es espurio. ¿Por qué? Porque hay una sola ideología correcta, hay un solo partido correcto, hay un solo interés correcto, etcétera, Entonces, recrear el pluralismo y que el pluralismo esté
presente de manera más o menos equilibrado, según las votaciones, en los congresos, es algo muy importante. La Cámara de Diputados, particularmente, se supone que está construido para hacer eso, la representación del pueblo. Y, pues, si en una votación unos obtienen el 50% de los votos, pues deberán tener más o menos el 50% de los escaños. Si alguien obtiene el 20% de la votación, pues debería tener más o menos el 20% de los escaños. De eso se trata. Esa es la concepción, digo yo, democrática de la representación, que cada una de las fuerzas políticas tenga una presencia en la Cámara de Diputados más o menos acorde con el porcentaje de los votos obtenidos. Digamos, como sabemos, las instituciones democráticas se construyen siempre a partir de un ideal democrático y a partir de ahí se van reformando para tratar de alcanzar siempre ese ideal. Digamos que uno de los objetivos en un Congreso es tratar de diseñar los sistemas electorales anclados, por supuesto, en este caso al Congreso de la Unión, para que esa pluralidad que como tú bien dices, existe, ¿okay? Lo que hace la democracia moderna, la democracia constitucional, es reconocerla, protegerla, darle cauce, es llevar esa pluralidad vía los partidos políticos y tratar, en la medida de lo posible, traducirla de la manera más precisa posible en el Congreso. Pregunto, además de ese objetivo de la pluralidad de expresión, de libertad, de diferentes visiones del mundo, a través de diferentes partidos políticos, también la pluralidad sería un mecanismo de control y de balance de poder al interior de esa casa de diferentes visiones del mundo, que sería el Congreso. Sí, claro. Es decir, si uno reconoce que no existe una sola opinión válida, sino que la sociedad es plural y ese pluralismo desemboca en el Congreso, pues lo que corresponde es escuchar esas diferentes voces y forjar mayorías a partir, pues, del diálogo, de la negociación, del acuerdo. Esa etapa ya se vivió en México. Hay que recordar que desde 1997 hasta el año 2018, ninguna fuerza política tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Qué quiere decir mayoría absoluta? Más del 50% más uno de los asientos. Nadie la tuvo. ¿Por qué? Pues porque los votantes no le dieron esa mayoría a ninguno. Y contra lo que algunos decían antes del 97, que una Cámara sin mayoría iba a ser ingobernable, pues lo que vimos fue que es todo lo contrario, que si no hay mayoría, esas mayorías se pueden forjar con las artes de la política. ¿Cuáles son esas artes de la política? Escuchar al otro, entender cuáles son sus intereses, saberlos procesar, dialogar y de esa manera forjar mayorías para sacar adelante ya sea reformas legales o incluso reformas constitucionales. Sí. Contra lo que muchos preveían, ese periodo de 1997 a 2018 fue un periodo bastante productivo del Congreso. Así es. Y se demostró que el hecho de que exista un pluralismo en el Congreso puede ser virtuoso. Puede ser funcional en términos de entregar. Otra discusión puede ser si fueron buenas reformas o demás, claro. Si fueron bien implementadas, pero de que hubo productos legislativos y constitucionales, no hay duda. Inclusive muy productivos, ¿no? Sí. En ciertos momentos. Y como bien dices, claro, uno no tiene que aprobar o estar de acuerdo con todo aquello que apruebe el Congreso. Uno puede tener su propia opinión, pero yo digo, la mecánica es la que creo yo que hay que subrayar. Es decir, un Congreso sin mayoría absoluta no tiene por qué paralizar las labores del Congreso. Exacto. Ahora, entonces, partamos de que la pluralidad tiene por lo menos la función en el Congreso de dar cabida a las diferencias de colores, de visiones del mundo. Sabemos que es muy complicado que en una sociedad de 130 millones como es México, en el número de partidos que tiene nuestro sistema electoral, se expresen todas las visiones del mundo, pero es la idea, digamos, es el reto. Y por otro lado, que esa pluralidad logre un balance de poder al interior del Congreso
para evitar que uno, digamos, se coma el pastel y al final ahogue esa pluralidad, justamente, ¿no? Ahora, justo me parece que vale hacer un poco de historia porque la manera como se fue pluralizando el Congreso fue, la historia es más compleja, pero fue una de las hebras clave para la transición democrática. La manera como fue poco a poco abriéndose la pluralidad, abriendo espacio para partidos minoritarios que tuviesen pues 1, 2, 3 legisladores al principio, fue la manera como lograron partidos minoritarios, insisto, tener presencia ahí, ganando posiciones de poder, que luego fue permitiendo gubernaturas, presidentes municipales y eventualmente la alternancia de los dos grandes bloques, digamos, el PAN y la izquierda. Platícanos, por favor, un poco cómo fue ese paso que, si entiendo bien, viene de la primera gran reforma política que viene desde el 77. Sí, incluso yo diría, sí. A ver. 1977, sí. digamos, para la audiencia más joven. Digamos, abuelo de pájaro. Sí, abuelo de pájaro. Desde la primera constitución republicana, de la de 1824, hasta 1963, es decir, prácticamente 140 años, la forma de integración del Congreso era a través de diputados uninominales. El territorio se dividía en distritos, en cada uno se elegía un diputado. Fue muy impactada esa fórmula pues, por la fórmula norteamericana. Pero ya a mediados del siglo pasado, en los años 50 del siglo pasado, era ya muy evidente que dado nuestro formato de partido hegemónico, es decir, el PRI, había incluso en este una sobrerepresentación de ese partido y una subrepresentación de los otros. ¿Qué quiere decir sobrerepresentación? Que el porcentaje de asientos en la Cámara era superior al porcentaje de votos. ¿Qué quiere decir subrepresentación? Que el porcentaje de escaños en la Cámara era inferior al porcentaje de votos. Te interrumpo ahí, porque creo que esto es importante para ser pedagógicos. Esto se debe, corrígeme, a que cuando tenemos un diputado uninominal, el ganador, digamos, se va a la Cámara de Diputados y el segundo lugar, por decir, o el tercer lugar, que obtuvieron votos, pierde esos votos, no se traduce en nada. Exactamente. Se va a su casa, perdió, ni modos, intentan en la siguiente elección. Oye, pero yo gané algunos votos. Bueno, pero no hay premio de consolación, no hay nada. ¿Es cierto esto? ¿Te entiendo bien? Exactamente así. Okay. Es decir, el efecto acumulado que tiene la fórmula uninominal es, por un lado, que los votos perdedores no encuentran representación y, en cambio, los votos ganadores acaban siendo sobrerepresentados. Me voy a aquellas épocas, ya en los años 50, en la época del partido hegemónico. El PRI obtenía 80 y tantos % de la votación y obtenía el 90 y tantos % de los diputados. Y el resto, el 15 o el 10 o el 12% que obtenían las oposiciones, acababa pues con el 5, 4%. O sea, ya era para entonces, quizá me estoy remontando muy lejos, muy claro, pues este efecto distorsionador, llamémosle, de la fórmula uninominal. Por eso en 63 se introduce una figura que fueron los diputados de partido. ¿Qué decía la ley? Que un partido político que obtuviera por lo menos el 2.5% de los votos iban a tener 5 diputados, por fuera de la vía uninominal. Y que por cada medio punto porcentual extra se le iba a dar un diputado más hasta un tope de 20. ¿De qué se trataba? Pues de tratar de que las minorías estuvieran mejor representadas en la Cámara. Bueno, hay hasta un asunto chusco, o si se quiere, de la picaresca mexicana, porque en el colegio electoral de 1964, pues el PPS y el PAR no obtuvieron 2.5 de la votación. Pero entonces el colegio electoral dijo que en aras del espíritu de la norma se les darían 5 diputados a cada quien. ¿No? Pero bueno, ese quizá es el primer momento. Pero tienes tu razón. El nuevo modelo arranca con la reforma del 77. Hay que recordar que la reforma del 77 se hizo precisamente para ajustar el sistema electoral a lo que sucedía en el país.
Es decir, México era un país cruzado por la conflictividad, conflictos en las universidades, conflictos en el campo, conflictos en el mundo laboral, conflictos entre el gobierno y los empresarios. La guerrilla urbana, rural. Es decir, y al mismo tiempo fuimos a unas elecciones en 76 donde hubo un candidato a la presidencia de la República, el licenciado López Portillo, que por cierto pues, tuvo el 100% de los votos válidos. En aquel entonces el PAN no postuló candidato y el Partido Comunista sí lo hizo, al legendario líder sindical Valentín Campa. El problema era que el Partido Comunista no tenía registro, entonces esos votos no se contaron. Bueno, ese momento yo creo que es un momento estelar, en el mal sentido de la palabra, en donde un país totalmente conflictuado parece que en el mundo electoral es un mundo de unanimidades. Okay. Entonces, incluso desde el gobierno se prendieron los focos rojos y ahí viene la reforma del 77. ¿En qué consistió? En la materia en que estamos hablando, sí. En que iba a crecer el número de diputados uninominales hasta 300 y se iban a agregar 100 plurinominales. Exacto. Estos plurinominales solamente se iban a beneficiar de ellos aquellos partidos políticos que no lograran más de 60 escaños por la vía uninominal. En aquel entonces era solo el PRI, estaba dedicado al PRI. ¿Qué quiso decir eso en su momento? Que por lo menos el 25% de la Cámara iba a ser de partidos diferentes al PRI. Digo por lo menos, porque por supuesto las oposiciones podían ganar distritos, claro, ¿no? Pero lo mínimo es que esos 100 se repartieran entre ellos. Entonces, yo digo que esa fue una reforma muy importante porque nos empezó a todos, a acostumbrar al pluralismo. Todavía era un pluralismo muy asimétrico. El PRI durante las primeras votaciones, luego de la reforma, seguía manteniendo mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no se diga. Pero por lo menos ya había grupos parlamentarios distintos. Por eso digo que nos empezó a acostumbrar con el pluralismo. No voy a hacer toda la historia. Luego en el 86 se agregaron 100 diputados plurinominales, se cambió la fórmula de asignación y demás, y llegamos a 96, que es la fórmula actual vigente. En 1996 hubo una reforma muy relevante de todo el sistema electoral, pero en esta materia hubo dos posiciones, llamémosle extremas. Por un lado, la izquierda, singularmente el PRD, que planteó que era necesario traducir la votación en diputados de manera lo más exacta posible. Es decir, representación proporcional. E incluso se decía, con 300 y 200, 300 uninominales, 200 plurinominales, podemos llegar a eso. ¿Cómo? Haciendo que los 200 plurinominales corrijan las desviaciones de sobre- y subrepresentación. Esa era la posición del PRD. El PRI decía que no tener mayoría en la Cámara la podía hacer ingobernable. Veníamos incluso de una cláusula de gobernabilidad que convertía una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta de escaños. De ahí veníamos. Entonces, en el PRI pues, se buscaba alguna fórmula similar. La verdad es que hubo una negociación pragmática. Ni representación proporcional, ni cláusulas de gobernabilidad. Ok, puede haber una cierta sobrerepresentación, pero esa sobrerepresentación tiene que tener un tope. Y entonces por eso se puso en la Constitución que ese tope sería del 8%, y hay otro tope, de 300 diputados. Por ambos principios. Por ambos Nadie principios. puede tener más de 300 diputados por ambos principios. Eso está en la Constitución desde el 96 con esas letras. Y por eso, a partir de la elección de 97, nadie tuvo mayoría absoluta en la Cámara, porque ningún partido, ninguna coalición logró el 42.2% de la votación. Si alguno hubiera logrado el 42.2%, hubiera tenido el 50.2% de la votación. Recordemos que en aquel entonces, creo que esto es importante para la discusión actual, en aquel entonces, cuando los partidos hacían una coalición, tenían dos posibilidades. Una, juntar sus emblemas, porque iban a aparecer en el mismo espacio, en la boleta,
o generar un nuevo emblema. Ujú. Entonces, uno votaba por la coalición. Nadie sabía cuántos votos aportaba cada uno de los partidos, ni ellos mismos, porque se votaba por la coalición. Y entonces, el sentido claro de que había, y que hay, digo yo, en la Constitución, es ese tope, sea coalición o partido, aunque en la Constitución diga solamente partido. ¿Por qué lo dice? Porque en aquel entonces las coaliciones aparecían en la boleta como si fueran un Así único es. partido. Ese era el sentido. Bueno, esa norma se siguió tal cual. Y llegamos actualmente a que tenemos 500 diputados, 500. 300 uninominales, es decir, gana, o sea, se vuelve diputado aquel que obtiene más votos, digamos, en una competencia clásica, por decirlo así, y 200 que son plurinominales, que sirve para traducir el voto de los partidos cuyos candidatos no ganan, para que se traduzca como una especie de buffer, para darle un valor a esos votos de los perdedores, por llamarlo así, Sí, sí, sí. y que sirva para, el objetivo es, uno, que tenga valor ese voto, porque lo más importante aquí es el valor del voto de los electores, finalmente, Claro. ¿no? Y que no se pierda ese y que dé representatividad y lo que regresamos como arrancamos esta conversación, expresión a la pluralidad, justamente, ¿no? Exactamente. El objetivo es que haya una mejor traducción. Ya nos platicaste la historia de por qué llegamos a 8%. Justo ahora que inició esta discusión yo tenía la duda, ¿por qué dijeron 8 y no 7 y no 9? Pero ya más o menos nos das luces al respecto entre la posición del PRD entonces y del PRI y llegamos a este punto, ¿ok? Ahora justamente tenemos la discusión gira en torno a que la coalición del oficialismo, que está integrada por Morena, el Partido Verde y el PT, tiene un tema de sobrerepresentación. El problema, como sabemos, no es que haya sobrerepresentación, sino cuando rebasa el 8%, ¿no? Y según mis... Sí, para decirlo de otra manera, perdón que interrumpa. Sí. La Constitución sí permite sobrerepresentación, pero con límites. Exactamente. Y el límite es el 8%. Y según los datos que digo que son oficiales y demás, obtuvieron un 54% de la votación, estos tres partidos en coalición, y lo que buscan es que se traduzca esto en un 74%, 0.6 digamos, pero a grosso modo, en curules, es decir, que tengan 373 diputados de los 500, lo cual, digamos, en sentido estricto, pues rebasa los dos límites que se establecen, el 8% y los 300 diputados por ambos principios. Y a su vez, digamos, la oposición obtuvo en conjunto 41% de los votos y si este cálculo se mantiene, obtendrían solo un 25% de los diputados. ¿Okay? Habría una enorme subrepresentación. ¿Okay? Ahora, uno podría decir con estos números que pues no hay discusión. O sea, claramente se rebasa el 8%, claramente hay un problema de más de 300 diputados y pues no debería haber tanta discusión como ha habido en estos días y semanas. Sin embargo, el contraargumento del oficialismo es que precisamente en la Constitución, tú ya lo apuntabas un poco, y la pregunta, como te imaginas, va por ahí, que en la Constitución, en el artículo 54, menciona claramente que el 8%, el límite de 8% y el límite de 300 diputados aplica, porque expresamente dice, partidos políticos. Y entonces ellos dicen, nosotros somos una coalición, nosotros no fuimos solo por partidos políticos, entonces, pues esto no nos aplica. Ese es el argumento más fuerte. Tengo una pregunta por ahí que me gustaría que respondieras a otros argumentos que han ofrecido, pero este es el argumento más importante y más fuerte. Ya dabas algún adelanto de la respuesta, pero me gustaría que comentaras cuál sería tu inicio. Nos tenemos que ir pronto a un corte, pero ¿cuál sería un brochazo de tu respuesta inicial? Sí, te voy a responder, pero antes quiero hacer un comentario a lo que señalaste, de esta desproporción a la que llegaríamos entre votos y escaños, ¿no? Con el 54%, el 74% de la Cámara. Yo creo que en esta discusión, quienes sostenemos que eso
digamos que eso es una distorsión de lo que dice la Constitución, Ujú. hemos ganado en dos terrenos. Es decir, que esa desproporción en la representación no es lógica ni es justa. ¿Ok? Es decir, ¿quién puede defender que un partido que saca, una coalición que saca 54% de los votos, acabe con el 74% de la Cámara? Creo que no es ni lógico ni justo. Pero como tú bien señalas, el meollo de la discusión no es ese, es si es constitucional Exacto. o no. Ese es el asunto. Ahora bien, ¿cómo discernir eso? Porque en efecto, en el artículo 54 se habla de partidos y no de coaliciones. Bueno, yo he sostenido que tanto en la reforma de 1996 como en la que le siguió en 2007, que modificó la fórmula de votación, pues hay que rastrear cuál era la intención del legislador. Porque cuando hay una diferencia de opinión, yo no soy abogado, Ujú. pero hay que tratar de ir a la fuente que generó esa norma. Y lo que yo sostengo es que ni en las iniciativas, ni en los dictámenes de las comisiones, ni en el debate en comisiones, ni en el debate en el Pleno, ni en la prensa que siguió esos asuntos, aparece una frase que diga que la reforma del 2007 se hizo para sabotear el precepto constitucional del 8% y el de 300. Ahora, entro al asunto. Hay dos posiciones, como tú bien señalas. Una que hace una lectura literal del artículo 54, porque en efecto dice un partido político no podrá tener 8% más de sobrerepresentación y un partido político no podrá tener más de 300 asientos en la Cámara. Literalmente eso dice. Ahora bien, ya hay juristas muy importantes, como el doctor Diego Valadez, o como Jesús Orozco, o en otro terreno Jorge Alcocer, ¿no? Pues que han dicho, quieren leer literalmente el artículo 54, léanlo todo, porque en la primera parte del artículo 54 también se dice, para beneficiarse del reparto de plurinominales, los partidos políticos tienen por lo menos que registrar 200 candidatos uninominales. Lo cual no Y por sucedió. supuesto, los que van en coalición no llenan ese requisito. Es más, diría yo, el INE, con buen tono, con buen tino, mejor dicho, leyó esa fracción del artículo 54 bien. Es decir, ahí donde dice partidos, le hace partido o coalición, ¿no? Y entonces, pues hizo lo que siempre ha hecho el IFE-INE. Basta con que la coalición registre más de 200 para que se entienda que el partido lo hizo. Bueno, si van a ser literal, también que lo apliquen en esta otra parte del artículo. No en uno, partido quiere decir partido, y en otro partido quiere decir partido o coalición, ¿no? Tenemos que ir a un corte, Pepe, pero sí, justo antes de irnos al corte, creo que algo muy interesante es que creo que nunca en nuestra vida democrática el tema de la interpretación constitucional había llegado a sectores tan amplios, porque sí, todo está girando en torno ahora a cómo debe de leerse 2, 3 fragmentos de la Constitución, lo cual es relativamente común en la Corte desde hace años, en el Tribunal Electoral también desde hace años, décadas, pero nunca había estado en programas de radio, en programas demás, el tema de cómo debe de leerse la Constitución. Regresamos en un momento para seguir discutiendo con José Woldenberg sobre el tema de la sobrerepresentación. Estamos de regreso a esta emisión especial con el tema sobre representación política y vida democrática con el doctor Pepe Woldenberg. La Suprema Corte y muchos otros tribunales constitucionales de un tiempo acá han considerado que la mejor manera de leer la Constitución es de manera sistemática, tratando de no solo leer de manera aislada un fragmento, porque eso puede traer distorsiones y problemas, sino leer varios fragmentos para darle un sentido coherente, sistemático y, por supuesto, tratando de entender cuál es el objetivo de una disposición, no de manera aislada, sino justamente en conjunto y como una maquinaria que está tratando de funcionar para alcanzar, perdón la redundancia, cierto objetivo, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que eran dos cosas. Okay. O sea, por un lado, lo que se buscaba era
una traducción más o menos exacta Ok. de votos Claro. a escaños. Esa era una. Y la otra, sí había una especie de preocupación porque no hubiera mayoría absoluta en la Cámara. Ok. Por eso, esa permisividad para que el partido mayoritario se beneficiara de una cierta representación, sobre representación. Pero el acuerdo fue no más allá del 8%. Y quiero subrayar, cuando eso se aprobó, los partidos coaligados aparecían como un solo partido en la boleta. Por eso dice partido, porque el legislador, imagino, pues creyó que era redundante poner coaliciones. Sí, aquí creo que valdría, corrígeme, hacer esta aclaración, porque si alguien de la audiencia nos ve, dice, pero ¿por qué ahorita pueden aparecer en diferentes los logotipos separados? Si entiendo bien, esto ha sido para justamente separar los votos para efectos de financiamiento, para efectos de mantener el registro y para efectos justamente de que los votos se canalicen de manera adecuada, pero para estos objetivos. Sí, o sea, qué bueno que pones el tema sobre la mesa, porque en efecto, en el año 2007 se llegó a la conclusión que esta forma, digamos, de votación por coaliciones tenía un defecto muy importante, que nadie quiere decir nadie, es decir, ni los ciudadanos, ni la autoridad electoral, ni los propios partidos, podían saber cuántos votos había aportado cada uno de los partidos coaligados, por el método de votación. Por ello mismo, la ley establecía que los partidos coaligados tenían que firmar entre ellos un acuerdo que depositaban en el Instituto Federal Electoral primero, el Instituto Nacional Electoral después, en donde ellos mismos decían, pues, si sacamos tanto, este porcentaje es para este para este y este para este. ¿Y qué era lo que solicitaban los partidos más pequeños? Que por lo menos les garantizaran el porcentaje que les permitía el registro y seguir gozando de prerrogativas, etcétera, etcétera. Ese era el modelo. Y se dijo, bueno, nunca vamos a saber cuántos votos aporta cada partido y de esa manera pues puede haber partidos que vivan rémoras, una eternidad, partidos rémoras, para no calificarlos, digamos, sin apoyo electoral. Sin apoyo electoral. Bueno, de hecho, surgió una expresión que se le coloquialmente de transfusión de votos. Bueno, sí, pero así estaba. Así estaba. Ahora, en 2007, creo que con buen tino se dijo, las coaliciones sí se valen, por supuesto, pero deben aparecer cada partido en su espacio y así sabremos cuántos votos aporta cada uno a la coalición y se suman y ese es el resultado de la coalición. Y eso ha funcionado. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, en el año 2018, la coalición Morena, PT, PES, que fue la coalición gobernante, pues todos supimos que el PES no llegó ni al 3% de los votos. Y por eso perdió su registro, a pesar de estar en una coalición ganadora. Es decir, ahora, de esa reforma es donde se agarran para decir que tiene que leerse ese parágrafo como partido. ¿Por qué? Porque además en la ley, antes del 2007, ahí sí se decía que los partidos eran igual a coaliciones. Y eso se quitó, pero se quitó para estos efectos, para estos, no para poner una bomba de tiempo y lanzar por los aires la representación política. Entonces, yo creo que primero el Consejo General del INE y luego el Tribunal, pues están obligados desde mi punto de vista a hacer esta lectura integral de la normatividad en esta materia, porque si no vamos a llegar a la distorsión más grande de los últimos quizás 50 años en materia de representación. Sí, me parecía importante aclarar esto porque es un argumento que se está socializando, digamos, y creo que es la manera como están diseñadas ahora las boletas, que digamos que un candidato puede aparecer con diferentes logos y entonces tú dices, yo voto por este candidato pero con el logo azul o el logo rojo o el logo amarillo, es para que justamente haya manera de que pues
pues justamente se sometan a la prueba del voto y como por ejemplo en esta elección el PRD perdió el registro, no así el PAN y no así el PRI, que fueron en coalición, ¿no? Ahora, otro elemento que creo que es muy relevante es que el método letrista, ya lo estabas comentando, pero fue un poco apresurado porque nos fuimos al corte, pero me gustaría que apuntáramos de manera detenida esto, que la apuesta por el método interpretativo letrista o literal tiene una falla, o sea, no es consistente, digamos, ¿no? No es consistente, digamos, porque cuando uno adopta un método para leer la Constitución, tiene que ser consistente. Y en ocasiones, pues, el resultado no es el deseado, pero pues uno cuando se casa como juez constitucional con cierta lectura es, pues bueno, yo adopté el teológico, el sistemático, etcétera, o en este caso, como el oficialismo está apostando por el letrista. Cuando ellos apuestan de leer la fracción cuarta y quinta, creo, que están los límites del 8% y de 300 diputados de manera letrista, pues parece que funciona bien para sus objetivos. Sin embargo, tú apuntabas que dicen, bueno, aquí hay un problema, porque en la fracción primera del artículo 54, si se lee de manera literal, ellos no tendrían acceso, ninguno de los tres partidos de la coalición, al reparto de plurinominales. Recuérdanos nada más a la audiencia y a mí qué es lo que dice, grosso modo, por supuesto, esa fracción. Y yo creo que tú lo dices perfectamente bien. Si uno opta por un método, tiene que ser consistente. Sí. O sea, vamos por el método letrista, ok. Leamos todo el artículo 54 y no solamente una de sus fracciones. Ahora, ¿qué dice la fracción primera del artículo? Dice que para beneficiarse del reparto de diputados plurinominales, los partidos políticos tienen que registrar por lo menos 200 diputados uninominales. Dice partidos, no dice coaliciones. Bueno, en este caso, pues, si ese fuera el método, por supuesto que Morena, el PT y el Verde no registraron cada uno 200, pero tampoco registraron cada uno 200 el PRI, el PAN y el PRD. ¿Solo MC? Solamente Movimiento Ciudadano. Es decir, llegaríamos al absurdo. Insisto, ya el INE dio por buena la lectura de que ahí partido y coalición deben entenderse como sinónimos. Yo comparto esa lectura. Así debe ser. Porque si no, caeríamos realmente en algo... Lo cual también es interesante, digo, vale aclarar a la audiencia que en unas horas el INE va a tomar la determinación, la verdad es un momento muy importante para la vida democrática del país, para la vida del pluralismo democrático del país. En unas horas, digo, sé que suena un poco dramático que en unas horas, pero en efecto. No, el viernes. Entiendo que el miércoles. O sea, mañana. Mañana, así es. Bueno, yo sabía... bueno, igual estamos No, aquí... yo no tengo ninguna información más allá de la que leo en la prensa. Y yo había leído unas declaraciones de la presidenta del Consejo General del INE que era el viernes, pero puede ser viernes o miércoles. En unas horas van a tomar esta determinación, pues esperemos que, así como leyeron de manera sistemática la fracción primera, sea el mismo caso en las otras fracciones. Ojalá. Ahora, hay otros argumentos que se han planteado respecto al oficialismo y creo que para hacer una discusión seria, pues hay que atender todos los argumentos. Y algunos no me parecen del todo malos personalmente, pero me gustaría conocer tu opinión. Son tres que yo he escuchado, hay más, y etcétera, no todos de buena calidad, pero estos me parece que valdría la pena atender. Algunos que se mencionan es que esta regla, digamos, si bien mejorable, de la regla que está establecida en el artículo 54, si bien es mejorable, si se quiere, se puede mejorar y demás, deficiente y demás, fue con la que se ha jugado en las últimas elecciones, ¿ok? La de los partidos. Y ha habido determinaciones tanto del INE como del Tribunal Electoral donde sí se han pronunciado ya en el sentido de partidos políticos, ¿ok? Y más importante aún, que ya se ratificó de manera previa a las elecciones esa regla. Entonces, un argumento que han dado es una regla básica en cualquier juego, y más en el juego democrático, es
se establecen las reglas previo a ir al juego. Y toda esta impugnación y toda esta discusión es querer cambiar una regla después del juego. A ver. Ese es uno. El segundo es, contrario a los regímenes parlamentarios, las coaliciones electorales en un régimen presidencialista no asegura que tales votaciones, tales coaliciones, voten en el mismo sentido cada iniciativa de ley o cada iniciativa de reforma constitucional. Se trata de una coalición solo electoral, en principio, no necesariamente de política legislativa. Entonces, ¿por qué aseguran, dicen ellos, que esto va a ser como una especie de amalgama legislativa? Puede ser que en cada proceso legislativo, sé que ese es el argumento, sé que cada proceso legislativo es un juego nuevo. ¿Ok? Y el último es que la Constitución es confusa respecto a los límites a la sobrerepresentación, en este tema partidos políticos y coalición, y si es confusa y es ambigua, ¿por qué no se reformó antes para dejarla clara? Tú que, digamos, algunos son persuasivos, al final no me convencen, pero ¿tú qué responderías a estos tres argumentos? A ver, empiezo por el último, que es el que me acuerdo, luego me va recordando a los yo otros. te voy recordando, vamos conversando. ¿Por qué no se reformó? No sé. Ok. Simple y sencillamente. Es decir, eso está en el orden del legislativo, pero lo que sí hay que decir es que la redacción de 1996, cuando se leyó, como creo yo, debe leerse, fue la etapa en que entre votos y escaños hubo la mayor correspondencia. Okay. Y yo creo que ese es un ideal democrático. Creo que con esta Constitución se puede hacer una lectura correcta. Ahora, después de esta experiencia, yo creo que lo que sigue sí es una reforma para que quede absolutamente claro. Y a mí lo que me gustaría es volver a la idea de que los votos se tienen que traducir exactamente en escaños en la misma proporción. Y sería muy sencillo, sería poner en la Constitución, tendremos un sistema mixto de 300 uninominales, 200 plurinominales, y los 200 plurinominales se repartirán para que entre votos y escaños exista la mayor correspondencia. Eso es lo que creo que debe decir la Constitución. Pero sí, en efecto, no se ha cambiado. Y pues, yo digo, soy el moderador, pero sí, agregaría algo no, a la respuesta. Por favor. Pues en el 2015, Morena se quejó de la interpretación que querían hacer el PRI y el Verde de partidos políticos. Exactamente. Y ellos alegaron coaliciones. Entonces creo que la contrapregunta sería, ¿por qué ustedes cuando tuvieron mayoría no la reformaron? No propusieron por lo menos reformarla. Pero además, con este marco constitucional, empezó a ser, digamos, a erosionarse, es cierto, en 2015, cuando la Alianza Verde-PRI utilizó el siguiente recurso: registrar a miembros del PRI como si fueran del Verde. De esa manera, aparentemente el PRI ganaba menos diputados uninominales y se podía servir más diputados plurinominales, ¿no? Y eso fue lo que explotó la coalición de Morena de manera mucho más agresiva en el 2018. Exacto. Todos vimos que prominentes figuras de Morena aparecían como si fueran del PT, lo cual les permitió en aquel entonces pues servirse con la cuchara grande en el reparto plurinominal. O sea, ahí encontraron una ranura en la ley, distorsionaron el sentido de la ley y para beneficiarse a sí mismos. Ahora, nunca como hasta ahora. O sea, ahí hubo, por ejemplo, si mal no recuerdo, el PRI se benefició de 6 o 7 diputados más, ¿no? Que es algo así como el 1.2% de la Cámara. Así es. Ahora estamos hablando del 20%, ¿no? Entonces, ¿por qué no se reformó? Pues creo que después de estas elecciones ese va a ser un tema que esté sobre la mesa. Y me temo que si la proporción de votos es la que quiere el gobierno y su coalición, vamos a estar en agudísimos problemas. Porque hay que recordar que hoy el Congreso tiene ahí una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador
para suprimir los diputados plurinominales, para suprimir los senadores plurinominales y para suprimir los senadores de primera minoría. Yo hoy escribo lo siguiente, si eso hoy fuera la Constitución, con el 54% de los votos, la coalición gobernante tenía el 80 y tantos % de los diputados, y en la Cámara de Senadores, con el 56% de los votos, tendría el 90% de los senadores, porque ganaron en 30 estados. Tendría 60 de 64. Digo, yo escribo hoy que volveríamos, creo, antes del 63. Ahora, ok. El otro argumento, lo de los regímenes parlamentarios. Sí, en efecto, somos un régimen presidencial. Incluso en los regímenes parlamentarios las coaliciones no solamente pueden romperse, sino en algún punto específico pueden tener diferencias, ¿no? Es más, y dentro de un mismo partido puede haber diferencias y rupturas y demás. Es decir, pero tratándose de una coalición electoral y visto lo que hemos visto en los últimos años, no nos pueden decir que esa coalición electoral no se convierte casi en automático en una coalición legislativa. Una maquinaria, ¿no? Legislativa. Es decir, se pueden hacer todas las elucubraciones lógicas de la diferencia entre una coalición electoral y una coalición legislativa. Y son ciertas. Pero la experiencia nos demuestra que esa coalición electoral se ha mantenido como un bloque dentro del Poder Legislativo. Lo digan o no, es una coalición legislativa. Totalmente. Y el último, de que quienes están discutiendo, impugnando esto, o sometiendo a escrutinio, digo, la decisión se dará primero del INE, y luego se impugnará, y luego del tribunal, quieren cambiar las reglas del juego post-juego. A ver, sí hay precedentes de lectura en ese sentido. Sí es cierto, pero yo creo que lo que nos tiene en esta situación, en buena medida, es la absoluta desproporción entre votos y representación. Okay. Es decir, que si antes hubo algunos excesos que fueron permitidos por la autoridad, quizá ya en retrospectiva deberíamos decir, debieron ser atajados desde la cuna, ¿ok? Lo que hoy nos tiene en esto es que la pretensión no solamente rompe, digamos, no solamente sigue esos precedentes, sino que los hace exponenciales y rompe con los objetivos que fija la Constitución. Ese es el problema. Y hay una larga historia de cómo las autoridades electorales, tanto la administrativa, el Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal Electoral, ante situaciones como esta, pues vuelve a modular sus criterios. Esos criterios no están labrados en piedra y no se pueden cambiar. Si uno, digamos, si uno ve que esa regla que se aplicó hace unos años está erosionando principios y objetivos constitucionales, pues tiene que modular esa regla. En ese sentido, digo, a mí me convencen tus respuestas, en ese sentido, digamos un poco, en términos de estrategia, muchos han comentado que la clave de todo esto es irse no tanto por, mucho ha estado girando en términos del 8%, sí, ¿no? Y muchos han dicho, estratégicamente hay que voltear más bien a la fracción 300. De los 300. Y en buena medida porque el tribunal nunca se ha pronunciado al respecto. Entonces, el tribunal se ha pronunciado sobre el 8% en congresos locales, en algunas, en algunas legislaciones federales o legislaturas federales y demás. Entonces, digamos, dice, lo cual hace, como bien dice, siempre puede un tribunal, si es robusta su argumentación y demás, etcétera, virar, ¿no? Y creo que las circunstancias, la realidad hace un asidero para dar ese salto, pero los 300 no hay un pronunciamiento. Y entonces, pues es un terreno inexplorado, no tiene ninguna carga con la cual batallar, digamos, de precedentes, y claramente rebasan los 300 diputados, ¿no? Entonces, más bien ahí deberían de estar las baterías argumentativas, judiciales, en términos estratégicos. ¿Tú cómo ves este argumento? Que ha salido también en muchos
comentaristas, opinólogos y por supuesto abogados. Yo lo comparto porque son dos límites. Exacto. Y se tiene que cumplir con ambos. Ninguno puede ser rebasado. Y en efecto, el de los 300, a ver, esa coalición sacó el 54 punto y pico. Ahora, de votos, como se dice en la jerga, válidos, llega como hasta el 58. ¿Por qué? Porque hay que descontar los anulados, los de candidatos no registrados, hay que bajarlos del PRD, que para estos efectos ya no cuenta porque perdió su registro, y entonces llega hasta el 58. Bueno, tendría incluso, con esto de los una pequeña sobrerepresentación, porque 300 es el 60% de la Cámara. Así es. Eso es lo que debería ser. Entonces, no van a tener menos un porcentaje de diputados menor al de su porcentaje de votos. Eso de ninguna manera, de ninguna manera. Van a tener un poco más del porcentaje de diputados a su porcentaje de votos. Pero hombre, como decía aquel comercial, todo con medida, ¿no? Sí, digo, sobra subrayarlo, pero no se trata de escatimar su triunfo, ni ganaron contundente, ganaron. Y mucho menos. Ya casi se nos acaba el tiempo, querido Pepe, como más allá de si es el miércoles, si es el viernes, pero es pronto, cuando el INE va a tomar la decisión, se va a impugnar, sea por la coalición. Pase lo que pase. Lo que pase. Ahora, tú decías fuera del aire que dices, y lo cual es lo correcto, le das el beneficio de la duda a las autoridades, hay que esperar que deciden y demás, pero me gustaría ir cerrando si tú consideras que en efecto en estas horas, en estas semanas, un poco, seguro conoces este libro de Anatomía de un Instante, que me parece que es un gran libro de política, de cómo a partir de justo Cercas. Un Instante de Javier Cercas va reconstruyendo pues prácticamente lo que a mi juicio es la transición democrática de España. Si en estos días, en esta semana, a partir del viernes vimos el dictamen de reforma judicial, reformado, potenciado, para mal a mi juicio, y ahora estamos viendo lo que va a salir la decisión del INE y pronto lo que vendrá del Tribunal Electoral. Hay que recordar que la decisión del Tribunal Electoral tiene que ser antes del 1 de septiembre, porque en el 1 de septiembre toman posesión los nuevos legisladores federales, ¿no? Diputados y senadores. Si tú crees que en este momento realmente estamos en una anatomía de un instante, viviendo momentos cruciales de la democracia pluralista mexicana, o debemos de quitar dramatismo, o sí estamos viviendo realmente un momento dramático. Yo creo que estamos viviendo un momento, como decían otros, plástico. Okay. De lo que suceda en estos días dependerá en buena medida el futuro de la democracia mexicana. Creo que no es una especulación mía. Hay en la Cámara de Diputados por lo menos 4 iniciativas del presidente de la República que de prosperar harían que nuestro marco constitucional democrático pasara a ser, desde mi punto de vista, un marco constitucional con marcados tintes autoritarios. ¿A qué me refiero? Primero, hay una iniciativa para acabar con todos los órganos autónomos y adscribir sus facultades al Poder Ejecutivo. Eso está dicho con todas sus letras. Esto no es una derivación mía. Es decir, se acaban con un buen número de los órganos autónomos para que ahora sus tareas las haga el Ejecutivo, incluyendo, por ejemplo, órganos como el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hombre, cuando se creó el primero el IFAI y ahora el INAI, pues la idea era que esa institución se construía fuera del Ejecutivo, porque precisamente iba a proteger a los ciudadanos de dependencias de la Ejecutiva que se negaran a entregar la información pública. Bueno, esa es una, para no extenderme mucho. Segunda, la reforma que has mencionado al Poder Judicial. No hay duda de que se trata de una reforma que no solamente desvirtúa al Poder Judicial, sino que pretende alinear al mismo a los deseos del Ejecutivo. Caray, cuando la aspiración en México, bueno, ahí sí, no de décadas, de siglos, pues ha sido la de la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial.
Entonces, y aparte no toca los temas centrales de fiscalías y policías. nada. Exacto. No. De lo que se trata, desde mi punto de vista, es de acabar con la Corte tal como hoy existe, porque la Corte ha sido un auténtico contrapeso a la voluntad presidencial, y de generar incluso una Corte alineada al presidente. ¿Por qué? Porque ahora los ministros los va a poder proponer el presidente y van a ir van a ser electos en una votación universal. 2. 3. La adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Cuando en el año 2019, con el consenso de todos los partidos, incluyendo Morena, se estableció que el mando debería ser civil, ¿no? Entonces, ahora la seguridad pública va a estar en manos de cuerpos militarizados. 3. Y 4, pues la distorsión del sistema electoral, tanto en lo que se refiere a las fórmulas de traducción de votos en escaño, como a la conformación del propio INE y del tribunal, porque lo que se está proponiendo también es elegir a los consejeros por voto universal, de tal suerte que si alguien quiere ser consejero tendrá que ir a pedir el auxilio de algún partido político, que son los únicos que tienen presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Pues muchísimas gracias, querido Pepe. En efecto, el tema de la sobrerepresentación no solo es un tema donde peligra la traducción de votos en curules, el tema de la pluralidad, sino instrumentalmente la facilidad para aprobar reformas sin considerar a otras posiciones, a las minorías, en estos temas. Muchísimas gracias, Pepe, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión especial sobre vida democrática y representación política.